Bienvenidos a una nueva edición del podcast Página 2. El pasado jueves 22 de octubre, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, anunció la extensión de las medidas de alivio financiero hasta junio de 2021. Tanto las empresas y las familias tendrán un mayor espacio de tiempo para llegar a acuerdos con sus bancos sobre la modificación de términos y condiciones de los préstamos. Estas medidas de alivio, como recordarán, ya se empezaron a implementar el pasado mes de abril, justo después de que llegase el nuevo coronavirus y se extendiese, provocando esta grave crisis en la economía. Entonces, para ayudarnos a entender mejor en qué consiste esta nueva reglamentación, hemos invitado a nuestro podcast a Mauri Castillo, que es el superintendente de bancos de Panamá. Bienvenido, superintendente. Gracias, Roberto, muy amable por tu gentil invitación y a la orden para lo que podamos nosotros apoyar y darle a tu audiencia pues la mayor cantidad de información y orientación posible. En primer lugar, superintendente, ¿cuáles fueron los motivos que les llevaron a extender estas medidas de alivio al próximo mes de junio? O sea, son 6 meses más respecto del paraguas que ya existía hasta ahora. Gracias, Roberto. Mira, la respuesta es muy sencilla. Creo que efectivamente, aún cuando ya nos encontramos en una fase de reactivación económica, al menos que pensaría yo, las principales actividades productivas del país ya han reiniciado sus operaciones, aún quedan algunas por reiniciar. Todavía reina, digamos, todavía prevalece cierto grado de incertidumbre. Yo creo que es importante recordarnos que efectivamente ya desde el mes de marzo de este año, viendo, digamos, una coyuntura muy compleja de la cual Asia inicialmente había, digamos, donde se origina el virus, luego Europa, pasando, digamos, momentos muy complicados y por supuesto termina en nuestro continente, dictamos una medida para que la banca tuviera, digamos, ese nivel de flexibilidad y poder llegar a arreglos con sus clientes que fueran, digamos, viéndose afectados económicamente en sus actividades y por lo tanto sus ingresos disminuidos o sus ingresos en ese momento desaparecidos. Por lo tanto, era lógico que el regulador bancario emitiera algún tipo de regulación que le permitiera a la banca cierto grado de flexibilidad y que le pudiese otorgar alivios financieros a sus clientes. Estoy hablando ya desde marzo. ¿Qué sucede? Por supuesto que las medidas siguen siendo de carácter temporal, extraordinario, por la coyuntura que vivimos, pero la realidad es que al día de hoy todavía hay, digamos, un porcentaje importante de clientes que siguen reflejando una condición económica y financiera adversa. Y es por ello que sentíamos que aun cuando ya existe un monto importante de créditos o préstamos modificados, aún hay un número relativamente importante de que no han podido, digamos, modificar sus créditos porque no hay, digamos, una certeza, digamos, de cuándo va a ser su recuperación en algunos casos. En otros casos son personas que, por supuesto, han perdido sus empleos y no han podido, digamos, recolocarse y su recolocación no va a ser fácil en una coyuntura como la que tenemos. Entonces, al final, para contestarte, lo que se ha tratado es de extender el plazo que originalmente se preveía para mediados de julio de este año. Luego tomamos la decisión de extenderlo hasta el 31 de diciembre, eso es lo que está ahorita mismo vigente, pero entendiendo que al 31 de julio, por supuesto que esto no, todavía no va a estar solucionado, es un problema de largo plazo, tomamos la decisión, antes de que venciera el plazo actual de 31 de diciembre, extenderlo por 6 meses más para que los bancos y sus clientes tengan un plazo adicional para intentar, digamos, en la medida que su situación vaya generando mayor certidumbre,
poder establecer soluciones de acuerdo a su nueva capacidad de pago, de ser el caso. Roberto. Gracias. Sería bueno quizá precisar, no, legalmente lo que se ha aprobado es un nuevo acuerdo bancario, ¿verdad? Que son las regulaciones que emite la Superintendencia de Bancos a través de su junta directiva. No se está extendiendo la moratoria que fue aprobada por ley en la Asamblea en su momento. No sé si sería bueno precisar que hay una diferencia entre un instrumento legal y el otro. Por supuesto, Roberto. Yo creo que la aclaración es muy válida. Nosotros, en la Superintendencia de Bancos, somos, digamos, responsables legalmente por la regulación y la supervisión de los bancos. Eso es una responsabilidad que nos atribuye la ley bancaria. No obstante, trae un punto muy importante porque paralelamente a la regulación bancaria se aprueba una ley de moratoria, que efectivamente su fecha, digamos, de caducidad sería el próximo 31 de diciembre de este año. También, sí, nuestro acuerdo tiene una vigencia del 31 de diciembre, el vigente, y la ley de moratoria también generaba, digamos, una fecha de caducidad. Entonces, nosotros lo que hemos visto, y es claro que la ciudadanía y aquellos que todavía tienen una afectación, bueno, tienen un cierto grado de angustia, y la pregunta es, bueno, ¿y después del 31 de diciembre qué? Entonces, la superintendencia, y esto digo, debo reconocer que fue una iniciativa del regulador, pero que fue ampliamente consultada también con otros actores. La industria, por supuesto, que era muy importante. El órgano ejecutivo, tengo que reconocer que había un interés legítimo del presidente Cortizo y su equipo económico de buscar soluciones, y también tenemos que reconocer el rol que jugó la Asamblea Nacional de Diputados en que se lograra, a través de una regulación bancaria, poder extender el periodo para seguir modificando los préstamos. Esto, desde la perspectiva nuestra, genera, digamos, un plazo adicional, como dije hace un momento, de 6 meses más, pero tenemos que entender que la regulación bancaria siempre fue un instrumento que era mucho más, digamos, integral que una moratoria. La moratoria, siempre lo hemos dicho, es, digamos, una fecha en donde se le dice al cliente, usted puede acogerse para aplazar o postergar el pago, digamos, de su obligación. El acuerdo bancario era mucho más amplio. De hecho, sigue siendo mucho más amplio. Porque efectivamente te da no solamente la posibilidad de postergar pagos, entiéndase que ese periodo de gracia, como nosotros le llamamos, equivale, digamos, a lo que sería la moratoria. Pero en adición a eso, Roberto, también está la posibilidad de otras opciones, como lo es, por ejemplo, extender el plazo del préstamo, como te da, digamos, también la posibilidad de poder ajustar tu letra o cuota mensual, ¿no? En función a una nueva capacidad de pago, disminuida, por supuesto. Entonces, lo importante aquí, Roberto, es primero que todo, esto está en la cancha, digamos, desde el punto de vista técnico. O sea, no pasó a la cancha, digamos, del nivel político, sino que se ha quedado donde tiene que estar, que es en el nivel técnico. Pero más allá de eso, yo creo que lo importante es reconocer que la crisis de salud pública, que ha generado una crisis económica y una crisis social, es un problema de largo plazo que requiere soluciones de largo plazo. Una moratoria analizada, digamos, técnicamente, es una solución de muy corto plazo. Y en consecuencia por eso es que de alguna manera nosotros escuchamos ese clamor de la gente, y después de tal fecha que esta medida le da certeza a los clientes de una situación, ¿no? Y de sus necesidades para solucionar esas necesidades, más allá
digamos, de una fecha determinada. Por eso es que consideramos que es un instrumento adecuado, prudente, que atiende un problema de manera integral y lo atiende no solamente sobre la base, digamos, de un parche o de una posibilidad que sería, digamos, de no pagar en una fecha o en un plazo determinado, sino que va mucho más allá. Es un instrumento que genera una solución, o por lo menos trata de generar una solución integral para que bancos y clientes puedan aprovechar digamos, ese instrumento en base a nuevas realidades que obviamente algunas de ellas ya se han ido definiendo, pero otras no están todavía definidas. Y por eso es que al final tiempo es lo más importante en este momento. Y es lo que hemos hecho, extender el plazo. Vamos a un caso práctico que podría darse. Si un cliente, por ejemplo, se hubiese pactado con su banco dejar de pagar su letra hasta diciembre, o se hubiese cogido a la moratoria que fue aprobada por ley, y siente que no ha recuperado su ingreso, no ha recuperado su puesto de trabajo, ¿qué debe hacer para volver, digamos, a aplicar a esta nueva moratoria? ¿Debe volver a ponerse en contacto con su banco? ¿Cuál va a ser esa relación? Es fundamental esa aproximación, ese contacto entre el cliente y su banco. Definitivamente que si un cliente o la obligación del cliente ha sido modificada, llega a una fecha, ha sido modificada o se haya acogido a la ley de moratoria. Y quizás el mejor ejemplo es que se haya acogido a la ley de moratoria y hayan, digamos, acordado, bueno, no pagar hasta el 31 de diciembre. El 1 de enero resulta que la persona, las razones que motivaron haberse acogido a esa moratoria por efectos de que había perdido su empleo o sus ingresos habían disminuido de manera material o la razón que fuese, el 1 de enero, lo que origina haberse acogido a la ley moratoria no ha cambiado. Entonces, desde nuestra perspectiva, allí lo ideal es que el cliente y el banco se sienten, puedan analizar realmente las posibilidades, digamos, para poder hacer que ese crédito que lleva sin abonarse por un periodo de tiempo, se analice y vea y se pueda, digamos, determinar cuál es su viabilidad y cuál es su sostenibilidad. Si para que el crédito sea viable y sea sostenible en el tiempo, se requiere de un periodo de gracia adicional, y le digo con más claridad todavía, más allá del 30 de junio del 2021, y el banco, de acuerdo al análisis que hace, ve viabilidad en ello, entonces muy probablemente ese crédito en su reestructuración, nosotros lo hemos llamado en su modificación, pues puede conllevar, digamos, a un periodo de gracia adicional de 6 meses o de 8 meses, dependiendo, digamos, de la situación en particular del crédito, de la situación en particular del deudor, y sin duda hay elementos que tienen que ser valorados. Para el caso, digamos, de un trabajador por cuenta propia, un microempresario o de un asalariado, o inclusive, digamos, de un microempresario, que hay muchísima parte de la economía se maneja a través de las microempresas, hay que ver si realmente hay, digamos, una solución que implica un periodo de gracia más allá de 6 meses. O sencillamente va a requerir de una reducción en la cuota mensual, como te había comentado. Entonces, la clave, cliente y banco, ponerse de acuerdo, contactar. Es obligación, Roberto, de que ese contacto se dé, porque también
debemos reconocer, y así lo establece la norma, que entra en vigor el 1 de enero del 2021. O sea, la norma aún no ha entrado en vigor. Es que de alguna manera el cliente documente, sustente su afectación. Y eso obviamente lo tiene que hacer ante el banco, que es la entidad de crédito, y el banco tiene que, con esa información que el cliente le suministre, poder entonces hacer los análisis para ver de qué manera ese cliente se le puede, digamos, ordenar, se le puede apoyar a efectos de que, vuelvo y repito, que esa relación de crédito sea viable y sostenible en el tiempo. Por tanto, entiendo por lo que usted nos comenta que si una persona ha recuperado su ingreso, si ha recuperado en este periodo de tiempo su posición de trabajo, no podría aplicar a esa extensión del alivio. No, eso es bien importante. Es decir, el alivio financiero que en este momento se está proponiendo es únicamente para aquellas personas que realmente sigan afectadas producto de la pandemia. Eso es fundamental. Por supuesto que la ley de moratoria daba, digamos, un espacio, aun cuando lo señala, que es para aquellas personas que tengan una afectación producto de la pandemia. Esto, y los bancos en el mes de abril hayan hecho inclusive una especie de prórroga automática, o sea, ahí entraron personas que necesitaban efectivamente ese alivio y aquellas que no lo necesitaban en aquel momento. Obviamente eso es una ventana que cada vez, o una puerta que cada vez se va a ir cerrando más, porque el alivio en esta condición tiene que ser únicamente para aquellos que efectivamente continúen con una afectación y que lo puedan demostrar. Aquí lo más importante al final, y es para el regulador bancario, Roberto, es de vital importancia mantener la cultura de pago. Ciertamente, la cultura de pago ha sido, digamos, parte de la idiosincrasia del panameño. Es decir, y eso no lo decimos nosotros, de hecho hay estadísticas, el propio Buró de Crédito así lo ha manifestado. El panameño es buena paga. Por supuesto que ante una coyuntura como la que estamos viviendo, ante, digamos, situaciones adversas de que el ingreso se ha disminuido o que el ingreso ha desaparecido por temas de suspensión de contratos o sencillamente desvinculaciones o despidos, entonces esa persona con la evidencia de su afectación, entonces puede optar, digamos, por un alivio de esta naturaleza. Hay quienes sencillamente, para aquellos que se le ha disminuido, pero aún mantienen un nivel de ingreso, hay que hacer un análisis caso a caso, porque si el nivel de ingreso le ha disminuido, la idea es que obviamente se cuide el crédito y esa persona vea, digamos, que su capacidad de pago se ha disminuido, pero hay capacidad de pago, entonces cumpla, digamos, con una nueva cuota que entre el banco y el cliente se puedan poner de acuerdo. Durante este periodo, de hecho, desde marzo, diríamos desde marzo de 2020, hasta aquellos que aún se les otorga algún alivio al 30 de junio del 2021, su referencia de crédito, Roberto, no se le va a afectar. ¿Me explico? Ahora, eso son, digamos, beneficios, alivios importantes que efectivamente debemos a toda costa procurar que lleguen a quien realmente lo necesita. Gracias. Y siguiendo con ese hilo que usted plantea, superintendente, vamos a tener casos entonces de clientes bancarios que estén 15 meses sin haber, si se acogieron a la primera moratoria o alivio que concedió la banca, más estos otros 6 meses de la ley de moratoria y los 6 que se añaden ahora, vamos a tener clientes con 15 meses sin pagar. ¿Qué va a suceder después, el mes de julio? Ese monto que se acumula, me imagino que se diluirá en el tiempo para repagar. Claro, o sea, en la medida que efectivamente las personas vayan recuperando sus ingresos,
esos meses, ese plazo por el cual el crédito no recibió pago, por supuesto que el banco, y eso es lo que están haciendo la mayoría de los bancos, lo que están es extendiendo el plazo de ese préstamo. Es decir, que si era un préstamo a 60 meses, pero todavía me quedaban 48 meses para terminar de pagar mi obligación, y llevo pues 12 meses, por dar un número redondo, que no abono a esa deuda, bueno, nuevamente se irá a 60 meses. Por supuesto, entre más plazo, eso es así, el precio del dinero, digo, tiene un precio el dinero. Entonces, los intereses se irán, digamos, igualmente calculando en la medida que el plazo se vaya extendiendo. Entonces, aquí lo importante es que entendamos que aun cuando nosotros, o sea, yo creo que el comentario, Roberto, creo que tenemos que amarrarlo con lo dispuesto en el mes de septiembre a través del Acuerdo 9-2020. Si bien es cierto, en marzo dijimos, vamos a congelar, vamos a proteger la cartera de crédito de mejor calidad, entiéndase aquella que no tiene una mora mayor de 90 días, y todos éramos del criterio que esto era un tema muy temporal, ¿no? La situación pandémica era un tema probablemente de 3-4 meses a consumo. Dijimos nosotros, ok, congelamos, ¿no? Esta cartera, que era el 95% del total de la cartera de crédito local, no la vamos a reclasificar, ni tampoco le vamos a requerir una provisión adicional. Vamos a ver cómo nos va durante estos 4 meses. Obviamente que tuvimos que extender hasta el 31 de diciembre, porque no es que había muchas opciones. O sea, cada vez esto se puso peor, ¿no? Ante un confinamiento tan severo como el que tuvimos, ante una cuarentena total, también tan estricta, probablemente una de las más estrictas a nivel de América Latina. Y ojalá que las medidas que tomamos y que estamos tomando todavía nos ayuden a que no nos pase lo que en Europa está pasando en este momento. Nos llevó pues que efectivamente tuviéramos que en septiembre tomar la decisión de que no era correcto que esa cartera se mantuviese en la clasificación de riesgo original que tenían en marzo, entiéndase normal y mención especial. Entonces dijimos, toda esa cartera modificada, que en algún momento llegó a alcanzar cifras por el orden de los 28.000, casi 29.000 millones de dólares, no podíamos pretender dejarla como normal. Entonces creamos una nueva categoría que se conoce como mención especial modificada. Pero no solamente la reclasificación era un elemento importante para el regulador bancario, sino también asegurar que el nivel de cobertura de esa cartera, en términos, digamos, de las provisiones y reservas que se tenían que constituir, fuera también un nivel, digamos nosotros, relativamente aceptable para el volumen de esa cartera. Entonces, casos como el que tú mencionas, nos vamos a encontrar con algunos créditos que probablemente por un periodo de 15 meses no han recibido abono. Bueno, definitivamente hubiese sido irresponsable no tomar medidas prudenciales que aseguraran un nivel de provisiones cónsono con la realidad tan compleja que está viviendo Panamá y el mundo. Y esto me lleva a preguntarle si se están elevando las exigencias de provisiones a los bancos. En teoría, esto va a incidir en los resultados de los bancos a fin de año. El nivel de utilidades ya lo hemos estado viendo a lo largo del año, especialmente desde que empezó la pandemia, han ido cayendo las utilidades. Podemos esperar una mayor caída de aquí a fin de año. Sí, sentimos que obviamente por diferentes razones, Roberto. Por un lado, efectivamente,
los bancos han estado bajo la presión, digamos, de no recibir, digamos, de su cartera de crédito abonos a esas obligaciones por un periodo de tiempo importante. O sea, al día de hoy podemos considerar que a lo mejor hay alrededor de 7 meses ya cumplidos que los créditos no reciben un abono. Y no nos olvidemos que eso es una de las principales fuentes o generadores de ingresos. Eso pone presión. Por el otro lado, los bancos han sido extremadamente conservadores y yo obviamente debo estar de acuerdo con la prudencia de preservar la liquidez, por un lado. Y eso lleva, digamos, a dos situaciones. La primera es a ser muchísimo más cautelosos con respecto a dónde colocar recursos o a quién prestar. Eso es un elemento importante. Y el otro elemento importante que hay que ponderar es que efectivamente al estar la economía prácticamente cerrada, pues tampoco es que había una demanda de crédito. Entonces, si el negocio del banco es precisamente captar recursos del público, de lo cual hay depositantes, que es la principal fuente de financiamiento de esos préstamos, a los cuales hay que cumplir con lo pactado, es decir, pagarle la tasa de interés acordada. Por el otro lado, tengo un porcentaje de mi cartera de crédito que no está siendo, digamos, servida en términos de sus pagos y abonos. Entonces, los bancos optaron, digamos, por preservar liquidez, poder cumplir con los depositantes, como en efecto lo están haciendo, por un lado, y por el otro lado, bueno, ajustándose muy bien el cinturón, porque efectivamente los clientes requieren, digamos, de cierta flexibilidad por parte de los bancos. De allí también que es fundamental que entendamos que el tener que provisionar ahora, porque eso no estaba, digamos, en la ecuación, pero siempre dijimos, se mantiene así hasta que la superintendencia se pronuncie. Bueno, nos pronunciamos en septiembre. Y ahí buscamos, y esto fue producto de un análisis interno, para buscar ese múltiplo, ¿no? Ese nivel de provisiones que pudiese, digamos, generarnos a nosotros, a los bancos, e inclusive a todos los actores, entiéndase depositantes e inversionistas, un nivel de comodidad y adecuado para ese volumen de préstamos modificados. Entonces, eso también conlleva, digamos, hay una parte de esa provisión que pasa por resultados y por supuesto eso hace que algunos bancos vayan a tener, digamos, menores resultados. Algunos bancos van a generar utilidades por su volumen, ¿no? Por su manera, digamos, de gestión, pero sobre todo por el volumen, digamos, de clientes y la diversidad o diversificación de sus carteras. Pero por el otro lado, podemos encontrar, en efecto, no uno ni dos, varios bancos que pueden tener un resultado negativo en términos digamos, del balance, ¿no? Entonces, de los estados financieros al final del periodo. Pero eso no es algo que deba a nosotros, digamos, preocuparnos. Sería de preocuparse, Roberto, si realmente los bancos en su gran mayoría generarán utilidades ante una coyuntura como la que estamos viviendo. O sea, eso sería altamente, digamos, sospechoso, porque entendemos, digamos, claramente que es un negocio de intermediación. Es un negocio donde yo capto, presto, para yo, digamos, requeriría recibir los abonos y esos abonos, pues, algunos casos se pueden ir, como bien señalas tú, a plazos tan prolongados de no cumplirse o de no recibir abonos. Afortunadamente, lo que nosotros estamos viendo ya con la apertura de la gran mayoría de las actividades económicas es una ligera recuperación ya en términos de abonos a los préstamos, a la disminución también de esos préstamos modificados por diferentes
diferentes razones. Algunos, como comentábamos anteriormente, los bancos están siendo ya mucho más cuidadosos para asegurarse que lo que está clasificado como préstamos modificados realmente sea así, y que no haya, digamos, préstamos que al final no fueron modificados, pero que se están cumpliendo con sus obligaciones. Eso no hay que reportarlo como préstamos modificados. Entonces, hay un proceso de depuración, hay un proceso también de análisis de a los nuevos términos y condiciones, si fuese el caso para ser modificado, si el cliente viene ya con un track, digamos, de cumplimiento de varios meses. Bueno, también la norma de septiembre, la 9/2020, da la posibilidad de pasarlos, digamos, a que sean tratados de acuerdo con la regulación de gestión y administración de riesgo de crédito que data del año 2003. Que dicho sea de paso, si nosotros no hacemos estas medidas, si no adoptamos estas medidas temporales en marzo, entonces todo tendría que tratarse con el acuerdo 4/2013, que es un acuerdo que muy apegado a las recomendaciones de Basilea, y que el tratamiento en términos, digamos, de reclasificación de crédito y de provisiones no le podría explicar el impacto que podría generar de no haber tomado nosotros una decisión para aliviar un poco, flexibilizar la norma, entendiendo la situación. No hay por qué preocuparse, Roberto, lo digo categóricamente, si nos vamos a encontrar al final del año, al final del periodo, con bancos con un resultado negativo. Si es un resultado negativo porque el banco ha hecho sus deberes en términos de provisionar adecuadamente la cartera que tiene como modificado, eso sería, digamos, una acción muy responsable del banco, y que obviamente impacta sus resultados, pero es perfectamente entendible en Panamá y en el mundo entero. Gracias. Nos quedamos con ese mensaje positivo de que están empezando a ver los primeros indicios de cierta recuperación, esa mejora en el pago de los abonos y de la tranquilidad que aparentemente se tiene desde el regulador por el comportamiento de la industria. Le queríamos agradecer, sin más, este espacio que nos ha concedido, Superintendente. Yo te quiero agradecer a ti, y si me lo permites, un mensaje muy corto final. Quiero sencillamente, de manera muy clara, dirigirme a los depositantes e inversionistas del sistema bancario panameño. En cuanto a las medidas que hemos adoptado muy recientemente, van a permitir que deudores afectados efectivamente, como lo he indicado, busquen una solución integral junto con su banco. Pero esa medida también nos hemos asegurado de que sea, digamos, una solución equilibrada para lograr la protección de los dineros de los depositantes, porque ellos también, Roberto, son clientes del sistema bancario panameño. No solamente los deudores, a quienes estamos en este momento tratando de apoyarlos, sino también de proteger a quien hace posible que efectivamente esos recursos se canalicen para muchos propósitos, y ha sido parte del éxito, digamos, de nuestra economía en los últimos años. Ahí queda el mensaje. Gracias, Superintendente. Despedimos así esta edición del podcast Página 2. Y la producción estuvo Paola Jin, y en la conducción Roberto González. Saludos a todos.